Carlos, me mandaron donde el psicólogo. Pero no tengo ganas de ir. Te entiendo, María. Eso no sirve, uno vaya, solo a hablar. Conversaciones de este tipo son más usuales de lo que creemos. Tal vez tú hayas escuchado algo similar alguna vez. Estas creencias se deben en parte a la falta de conocimiento por parte de muchas personas acerca de lo que hace un psicólogo y también a que en nuestro país es reciente la formación científica de los mismos. Así es, los psicólogos son científicos que estudian la conducta, la cognición, la memoria, el aprendizaje, entre otros. Para efectuar una labor científica se requieren herramientas basadas en la evidencia que permitan medir y evaluar los componentes psicológicos del ser humano y que validen los mejores procedimientos e intervenciones. Es allí donde entra la psicometría. Así, a través de las estadísticas, validando con fórmulas matemáticas las herramientas y procedimientos del psicólogo, es que se genera una diferencia entre la idea popular de lo que es esta profesión y la meta de ser una ciencia en todo rigor. Por supuesto, al hablar de ciencia, no basta con creer que algo es científico o creer que porque una investigación está publicada está bien hecha. Eso sería creer por creer, sin fundamentos, lo cual es totalmente acientífico. Allí es donde entra en juego el sentido crítico y el conocimiento, y por eso la importancia de lo trabajado durante esta materia, porque nos lleva, por decirlo de alguna manera, a desarmar una herramienta de evaluación psicométrica, a entenderla por dentro, para tener una idea clara de todos los procesos y el arduo trabajo que conlleva. También a comprender lo que significan los diferentes valores que hacen una prueba más confiable que otra, a interpretar los resultados, a elegir lo mejor para la persona con quien trabajaremos, basándonos en hechos y datos. Por ejemplo, en nuestro caso decidimos hablar de inteligencia emocional y para empezar no basta con lo que creemos saber o nos parece acerca de este tema. El proceso inicia con investigación, conocer la historia de este constructo, las diferentes teorías que lo han estudiado, elegir una que para nosotros fue la de Daniel Goleman, leer de nuevo e identificar cuáles son sus componentes, los que el autor, basándose en Mayer y Salovey, agrupa en 5 esferas. Conocer las propias emociones, manejar las emociones, la propia motivación, reconocer emociones en los demás y manejar las relaciones. Definir qué comportamientos o pensamientos son rasgos característicos de cada una de estas 5 esferas, redactar las preguntas pensando en nuestra población y a la vez respetando la teoría. A propósito de la población, es uno de los pasos iniciales. ¿A quién lo voy a aplicar? Hay que delimitar muy bien la población. Para un test psicométrico, como en nuestro caso, no debería ser muy pequeña, pues todo el trabajo en desarrollar el test no se aprovecharía en la aplicabilidad, tampoco demasiado grande, que se vuelva muy difícil de validar. Nosotros elegimos colombianos en etapa de adultez temprana, de 17 a 45 años, con autonomía financiera de cualquier sexo, residentes en zonas urbanas de Colombia, de todos los estratos socioeconómicos con un nivel de educación mínimo de bachillerato. Que aunque sigue siendo una población grande, para fines académicos nos permite tener varios criterios de exclusión y especificidad. Es momento de construir los reactivos, para los que escogimos afirmaciones referentes a los rasgos de la inteligencia emocional y una escala Likert de 5 opciones con diferentes grados de acuerdo o desacuerdo con la afirmación. Se eligió esta escala ya que en la actualidad es una de las que cuenta con mayor soporte empírico y 5 ítems es el mínimo aceptado para considerarla válida. Se procedió a aplicar el instrumento de medición a 33 personas en un formulario de Google. Aunque por razones de tiempo era muy complicado aplicarlo en 100 personas o más, no queríamos tampoco que fuera una muestra muy pequeña y buscamos un número que nos permitiera ver diferentes fenómenos durante el proceso. Con el mismo criterio definimos el número de preguntas, 25. Algunos se aplicaron online, otros presencialmente, pero en todos los casos quien lo aplicaba estaba presente para evaluar el lenguaje no verbal, tiempo que tomaba con cada reactivo y otros elementos que nos permitieran conocer las reacciones ante el instrumento. Y empiezan las matemáticas. Después de tener los resultados hay que ordenarlos, calcular media, mediana y moda, error típico, desviación estándar, varianza, coeficiente de asimetría, kurtosis, rango de puntuación y puntajes mínimos y máximos. Si pensaron que ahí terminaba, se equivocan. Luego con las respuestas a cada una de las preguntas hay que calcularles índice de dificultad e índice de discriminación. Con estos datos podemos saber qué preguntas deben ser descartadas, cuáles cambiadas y cuáles modificadas, identificando las que son demasiado fáciles, las demasiado difíciles y aquellas que no discriminan, es decir, los ítems que no permitían medir realmente la presencia del atributo en el sujeto.
Los resultados salieron bastante bien, lo que significa que las preguntas estaban en su mayoría bien formuladas para el objetivo. 2 preguntas tuvieron que cambiarse completamente y 3 debieron modificarse. Tantos cálculos y esto apenas comienza. Se volvió a aplicar el test a las mismas personas y estos resultados se ordenaron y computaron de nuevo, para proceder luego a realizar cálculos de confiabilidad, la cual nos muestra si al aplicar 2 veces el mismo test al mismo grupo de personas, los resultados no muestran grandes diferencias. Eso significa un nivel de error bajo. A mayor confiabilidad, menos errores. En nuestro caso se midió la estabilidad y consistencia interna, entregando una nula estabilidad, tal vez por cambiar las opciones de respuesta de nivel de acuerdo con las afirmaciones a frecuencia de las acciones. La confiabilidad en cuanto a consistencia interna, en cambio, fue bastante elevada con un resultado de 97.3. También se midió la validez de contenido, la cual nos permite saber si el test realmente mide el atributo para el que fue creado. En nuestro caso, estar seguros que sí estábamos midiendo la inteligencia emocional. En esta etapa normalmente unos expertos en el tema ajenos al grupo que está construyendo el test califican diferentes aspectos con referencias al contenido. Con esas puntuaciones luego se aplica un cálculo que nos valida o no este aspecto. En nuestro ejercicio académico fueron compañeros de otros grupos quienes actuaron como jueces. Los resultados fueron buenos en este aspecto con una B de Aiken de 0.8753. También medimos la validez de constructo, convergente, en el cual se comparan las puntuaciones de nuestro test y las puntuaciones de otro test que mide el mismo atributo. Se realizan los cálculos de covarianza y correlación, dando como resultado una validez convergente fuerte con una correlación de Pearson 0.881. Adicionalmente, se compararon las respuestas de nuestro test y las respuestas de otro test que midiera un atributo diferente. Con esto, después de explicar los cálculos, pudimos darnos cuenta que existe una correlación discriminativa baja, lo que significa que se puede evidenciar diferencias con el test que mide el atributo diferente. Finalmente, realizamos la baremación, que nos permite identificar los puntajes donde se encuentra la mayoría de la población y los puntajes más bajos y altos. Estas cifras nos permiten interpretar un test después de su aplicación y nos muestran la posición en la campana donde se encuentra cada persona que responde el test. Con eso podemos saber si cada individuo se encuentra a un nivel bajo, alto o en el promedio en cuanto al atributo medido, en este caso inteligencia emocional. Esto es apenas un resumen. Este proceso conllevó al final muchas horas de trabajo y de cálculos. Lo realizamos con la mayor rigurosidad posible. Aprendimos a entender cómo se crea un instrumento psicométrico, qué significan los diferentes valores que tiene un test, entendiendo que los tests que se usan en la labor profesional tienen un proceso mucho más largo, con muestras más grandes y con más cálculos. En la práctica, nos ayuda a entender mejor la psicometría, contar con el criterio para elegir las mejores herramientas y procesos a aplicar, hacerlo desde el conocimiento y con la tranquilidad de que, sin ser perfectos, los tests psicométricos tienen un riguroso trabajo en su construcción y muchas matemáticas, por lo que realmente son basados en la evidencia y hacen que nuestra labor sea más científica y efectiva.